El sol proyectaba sombras largas e implacables sobre las polvorientas calles de Silver City, Nuevo México. Dakota Verona tropezaba, avanzando en contra de su voluntad. Dos hombres la sujetaban con fuerza de los brazos. Eran hombres que creían que la justicia era algo que podían definir con su propio y retorcido sentido de lo correcto. Era el año 1878, y en este rincón del territorio, la ley era a menudo lo que los hombres poderosos decidían que era. «Muévete más rápido, ladrona», gruñó el más corpulento de los dos hombres. Sus dedos carnosos se clavaban en la suave piel del brazo de Dakota. «Yo no he robado nada», protestó Dakota. Su cabello rubio miel le caía sobre la cara mientras intentaba clavar los talones en la tierra compacta. A sus 22 años, había pasado su vida luchando contra las suposiciones sobre su persona, basadas únicamente en su género y sus circunstancias. Hoy no estaba siendo diferente. El segundo hombre, delgado como un junco y con ojos de halcón, se burló. «Díselo al juez Williams. Hará que te cuelguen antes del anochecer». El miedo atenazó la garganta de Dakota. Todos en Silver City sabían que el juez Williams había ahorcado a 3 personas el mes pasado con pruebas poco sólidas. El sistema de justicia territorial era duro, especialmente con aquellos sin dinero ni contactos. Y Dakota Verona no tenía ninguna de las dos cosas. «Por favor», suplicó ella. «Solo estaba devolviendo el reloj del señor Hollister. Lo encontré en el...» «Cierra la boca», gruñó el hombre corpulento, dándole un tirón tan fuerte del brazo que casi la hizo caer. Se acercaban al juzgado. Era una imponente estructura de madera y piedra desgastada que representaba la peor pesadilla de Dakota. Una multitud había comenzado a reunirse, atraída por el espectáculo de una mujer siendo arrastrada ante la justicia. En Silver City, el entretenimiento era escaso, y el castigo público servía tanto de disuasión como de diversión. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta se interpuso en su camino. Se colocó directamente entre los hombres y los escalones del juzgado. El sol del atardecer iluminaba su silueta por detrás, dejando su rostro en la sombra. Pero su postura decidida era inconfundible. También lo eran su sombrero de ala ancha y la forma segura en que apoyaba la mano cerca de la funda de su pistola. «¿De qué se le acusa?». La voz era profunda, firme, y transmitía autoridad a pesar de su tono mesurado. El hombre corpulento se detuvo. Su agarre sobre Dakota se aflojó por un momento. «Esto no es asunto tuyo, vaquero. Apártate». El desconocido no se movió. En cambio, se movió ligeramente, permitiendo que la luz del sol iluminara sus rasgos. Dakota se encontró mirando a un hombre quizás 5 o 6 años mayor que ella. Tenía inteligentes ojos gris a su lado en un rostro curtido por el sol. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente donde asomaba bajo el sombrero, y una barba de un día cubría su fuerte mandíbula. «He preguntado de qué se le acusa», repitió él. Su mirada recorrió el aspecto desaliñado de Dakota antes de volver a sus captores. «Es una ladrona», declaró el hombre delgado. «La pillamos con las manos en la masa, con el reloj de oro de Simon Hollister. La llevamos ante el juez Williams». La expresión del vaquero no cambió, pero algo se movió en sus ojos. «Y ustedes dos son agentes de la ley, supongo». Siguió un silencio incómodo. El hombre corpulento se aclaró la garganta. «Trabajamos para el señor Hollister. Quiere que se haga justicia. Así que no son agentes de la ley», aclaró el vaquero, dando un paso más cerca. «Solo 2 hombres arrastrando a una mujer ante un juez de la horca, sin juicio ni arresto formal». Dakota sintió una chispa de esperanza en su pecho por primera vez desde que la habían agarrado fuera del almacén general. «Escúchame», empezó el hombre delgado, pero el vaquero lo interrumpió. «No, escúchame tú. Soy Thomas Blackburn, Marshal de los Estados Unidos». Se apartó el chaleco para mostrar una placa de plata. «Y en este territorio solo los agentes de la ley autorizados pueden hacer arrestos y presentar cargos ante un juez». La multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Dakota podía sentir que el agarre en sus brazos se tensaba nerviosamente. El Marshal Blackburn continuó.
Su voz se oía claramente a través del tenso silencio. O liberan a esta mujer y la ponen bajo mi custodia para que pueda investigar adecuadamente, o los arrestaré a ambos por detención ilegal e intento de secuestro. A Hollister no le gustará esto, advirtió el hombre corpulento, pero ahora había incertidumbre en su voz. Hollister no hace la ley, respondió Blackburn con calma. Última oportunidad, caballeros. Tras un momento de vacilación, Dakota sintió que sus manos la soltaban. Se tambaleó hacia adelante, casi desplomándose por el alivio y la repentina falta de apoyo. El Marshal Blackburn se adelantó rápidamente, estabilizándola con una mano suave pero firme en su codo. Gracias, susurró ella con la voz temblorosa. Él le hizo un leve gesto con la cabeza y luego se dirigió a la multitud. Se acabó el espectáculo, amigos. Sigan con sus asuntos. Mientras la gente se dispersaba a regañadientes, se volvió hacia los hombres de Hollister. Díganle a su jefe que si quiere presentar cargos formales, puede venir a verme a la oficina del Marshal con pruebas. Los hombres se retiraron, murmurando amenazas y promesas de represalias que se perdieron en el aire polvoriento. El Marshal Blackburn centró toda su atención en Dakota. ¿Está herida, señorita? Verona. Dakota Verona, dijo ella, frotándose los brazos donde ya se estaban formando moratones. Y no mucho. Gracias por intervenir, Marshal. Thomas Blackburn, confirmó él, y luego miró a su alrededor, a la calle todavía vigilante. Vamos a un lugar seguro, y luego podrá contarme qué pasó realmente con el reloj de Hollister. Dakota asintió agradecida, caminando a su lado mientras él la alejaba del juzgado. No pudo evitar notar lo diferente que se sentía su presencia firme en comparación con el trato rudo que acababa de soportar. Por primera vez en días, sintió que podría volver a respirar. Yo no lo robé, dijo en voz baja mientras caminaban. La expresión del Marshal Blackburn permaneció neutral, pero algo en sus ojos le dijo que estaba escuchando, realmente escuchando. Me lo imaginaba. Los ladrones no suelen ser atrapados devolviendo lo que han robado. Dakota levantó la vista bruscamente. ¿Escuchó esa parte? Escucho la mayoría de las cosas, respondió él simplemente. Es parte de mi trabajo. Se acercaron a un modesto edificio con un letrero que lo declaraba la oficina del Marshal de los Estados Unidos. El interior estaba escasamente amueblado pero meticulosamente ordenado. Había un escritorio, unas pocas sillas, una estufa de barriga en la esquina y una única celda en la parte trasera, actualmente vacía. Thomas le indicó que tomara asiento y luego vertió agua de una jarra en una taza de hojalata. Beba esto y luego empiece por el principio. Dakota aceptó el agua con gratitud, tomando un largo sorbo antes de dejar la taza. Sus manos todavía temblaban ligeramente y las juntó en su regazo para ocultarlo. Trabajo en la pensión de la señora Donovan. Comenzó. Limpio habitaciones, sirvo comidas, lo que sea necesario. Hace 3 días el señor Hollister se alojó con nosotros. No es un hombre amable. Thomas se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. He oído hablar de él. Dakota asintió. Se propasó conmigo. Cuando lo rechacé, se enfadó y amenazó con hacer que me despidieran. A la mañana siguiente, afirmó que su reloj de oro había desaparecido y me acusó de robarlo como venganza. ¿Y lo hizo? Dakota lo miró directamente a los ojos. No, señor, no lo hice. Pero esta mañana estaba barriendo el porche y lo encontré en los arbustos junto a los escalones. Lo reconocí como suyo. Tiene sus iniciales grabadas en la parte de atrás. Lo llevaba a su oficina para devolverlo cuando sus hombres me vieron con él y me agarraron. Thomas la estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Esa es su versión completa. Sí, señor, lo juro. Él asintió lentamente. Le creo, señorita Verona. El alivio la invadió. ¿De verdad? Simon Hollister tiene reputación de vengativo y de hacer falsas acusaciones cuando no se sale con la suya, especialmente con las mujeres. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Y usted no tiene aspecto de ladrona. ¿Y qué aspecto tiene una ladrona, Marshal?
preguntó ella con un toque de desafío en su voz a pesar de sus circunstancias. La comisura de su boca se curvó ligeramente. Buena pregunta. Digamos que llevo suficiente tiempo en este trabajo como para haber desarrollado un instinto. Thomas se dirigió a su escritorio y escribió algo en una hoja de papel. ¿Dónde está el reloj ahora? El rostro de Dakota se ensombreció. Sus hombres me lo quitaron cuando me agarraron. Probablemente ya esté de vuelta con el señor Hollister. Qué conveniente para él, murmuró Thomas. Terminó de escribir y la miró. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse de esta noche? No es probable que Hollister deje esto así como así. No se le había ocurrido. Yo supongo que puedo volver a casa de la señora Donovan, pero si el señor Hollister cumple su amenaza de hacer que me despidan. Thomas lo consideró. La señora Donovan es una mujer razonable, pero también es una mujer de negocios que depende de clientes que pagan, como Hollister. Tamborileó los dedos sobre el escritorio, pensativo. Hay una viuda llamada señora Caldwell que regenta un pequeño lugar a las afueras del pueblo. A veces aloja a gente que necesita un hospedaje temporal. Puedo arreglar que se quede allí hasta que esto se solucione. No puedo permitirme mucho, admitió Dakota, y no debería dejar a la señora Donovan con una persona menos. Déjeme encargarme de los arreglos, dijo Thomas. En cuanto a su trabajo, hablaré yo mismo con la señora Donovan. Le explicaré la situación. Hizo una pausa y luego añadió, prefiero que esté en un lugar donde los hombres de Hollister no piensen en buscarla. Dakota sintió una oleada de gratitud. ¿Por qué me ayuda de esta manera? Thomas guardó silencio por un momento. Porque mi trabajo es hacer cumplir la ley, señorita Verona. Y la ley dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Algo en su expresión se suavizó. Y porque nadie merece ser arrastrado por las calles sin el debido proceso. Una hora más tarde, Dakota se encontraba en la acogedora cocina de la pequeña casa de la señora Caldwell. Una taza de té caliente le calentaba las manos. La anciana viuda la había recibido sin hacer preguntas tras la breve explicación del Marshal Blackburn. El Marshal dice que debe quedarse aquí hasta que las cosas se calmen, dijo la señora Caldwell, atareada en la cocina. Cualquier amigo de Thomas Blackburn es bienvenido bajo mi techo. ¿Lo conoce bien? Preguntó Dakota, curiosa por el hombre que tan inesperadamente había acudido a su rescate. La señora Caldwell sonrió. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Thomas le salvó la vida a mi Bernard hace años, antes de convertirse en Marshal. Ahuyentó a unos ladrones de ganado que habrían matado a mi marido por interferir. Cuando Bernard falleció el invierno pasado, Thomas se aseguró de que no me faltara de nada. Colocó un plato de galletas sobre la mesa. Es un buen hombre en un territorio donde los buenos hombres escasean. Dakota sorbió su té pensativamente. Parece que se toma su trabajo muy en serio. La placa sí, pero con Thomas es más que eso, dijo la señora Caldwell. Él cree en la justicia de verdad, no en lo que sea que pase por ella cuando hombres como Hollister están involucrados. Más tarde esa noche, mientras Dakota se acomodaba en la pequeña pero cómoda habitación de invitados, se encontró repasando los acontecimientos del día. El terror de ser arrastrada al juzgado, segura de que iba a enfrentarse a un juez de la horca. El abrumador alivio cuando el Marshal Blackburn se interpuso en su camino. Su voz profunda cortando su miedo con esas tres simples palabras. ¿De qué se le acusa? Se durmió preguntándose qué habría pasado si él no hubiera estado pasando por allí en ese preciso momento. ¿Y por qué, de todas las caras que había visto en la multitud, la suya era la que no podía dejar de ver cuando cerraba los ojos? A la mañana siguiente, Thomas llegó a casa de la señora Caldwell justo cuando la anciana estaba sirviendo el desayuno. Dakota, que había dormido mejor de lo que esperaba, levantó la vista sorprendida cuando él entró en la cocina. Marshal Blackburn lo saludó, de repente consciente de su sencillo vestido y su cabello suelto en una trenza. Señorita Verona. Él asintió, quitándose el sombrero. Señora Caldwell, gracias por la hospitalidad. Tonterías, Thomas. Siéntate y desayuna, insistió la viuda, poniéndole ya un sitio. Thomas dudó, luego tomó asiento frente a Dakota.
He ido a ver a la señora Donovan, dijo sin preámbulos. Está preocupada pero comprensiva. Dice que su puesto está seguro para cuando esté lista para volver. El alivio inundó el rostro de Dakota. Gracias a Dios, tenía miedo. También confirmó su versión del comportamiento de Hollister, continuó Thomas, su expresión oscureciéndose ligeramente. Al parecer, no es la primera de sus empleadas a la que acosa. La señora Caldwell colocó un plato de huevos y bacon delante de Thomas. Ese hombre ha sido un problema desde que encontró plata y se hizo rico de la noche a la mañana. El dinero no mejora el carácter, solo lo revela. Thomas asintió en agradecimiento por la comida. También he hablado con el juez Williams. Le he dejado claro que cualquier cargo contra usted requerirá pruebas y un procedimiento adecuados. Dakota dejó el tenedor. ¿Y los hombres del señor Hollister intentarán venir a por mí de nuevo? Lo dudo, dijo Thomas entre bocados. Se les ha advertido que cualquier acoso adicional resultará en su arresto. Hollister puede tener dinero, pero ni siquiera él se arriesgará a desafiar abiertamente a un marshal federal. Por primera vez desde que comenzó el calvario, Dakota se sintió verdaderamente a salvo. No sé cómo agradecérselo. Thomas la miró brevemente a los ojos, luego desvió la mirada, casi avergonzado por su gratitud. No hay de qué, solo hago mi trabajo. La señora Caldwell resopló suavemente. Haces más de lo que tu trabajo requiere, Thomas Blackburn, y todos lo sabemos. Después del desayuno, Thomas se preparó para irse. Tengo que hacer mis rondas, pero volveré a pasar esta noche. Es mejor que se quede aquí 1 o 2 días más, señorita Verona, hasta que las cosas se calmen. Dakota lo siguió hasta la puerta. Marshall, ¿puedo preguntarle algo? Él se detuvo con el sombrero en la mano. Por supuesto. Ayer, cuando intervino, ¿cómo supo que esos hombres no eran agentes de la ley, que no tenían derecho a arrestarme? Un atisbo de sonrisa asomó a los labios de Thomas. Silver City no es tan grande, señorita Verona. Conozco a todos los ayudantes y agentes de la ley del condado. Además, añadió, poniéndose el sombrero, los verdaderos agentes de la ley no arrastran a las mujeres por las calles. Se comportan con dignidad y respeto por la ley que sirven. Con eso se tocó el sombrero y se fue, dejando a Dakota de pie en la puerta. Observaba su alta figura alejarse por la polvorienta calle. El día pasó tranquilamente. Dakota ayudó a la señora Caldwell con las tareas del hogar, encontrando consuelo en las tareas rutinarias. La anciana estaba llena de historias sobre los primeros días de Silver City. Había llegado con su marido cuando el pueblo era poco más que un campamento minero. Este lugar ha cambiado, reflexionó la señora Caldwell mientras tendían la ropa en el patio. Algunas cosas para mejor, otras para peor. Hombres como Hollister piensan que el dinero les da la propiedad de todo. Tierras, negocios, personas. Prendió una sábana a la cuerda con una energía sorprendente para su edad. Gracias al Señor por hombres como Thomas, que recuerdan lo que realmente significa la justicia. ¿Siempre ha sido Marshall? Preguntó Dakota, intentando sonar simplemente conversacional. La señora Caldwell le lanzó una mirada cómplice. No, querida, llegó a estas tierras hace unos 7 años. Era hijo de un ranchero de Texas, creo. Trabajó como vaquero, luego como ayudante antes de ganarse esa placa de Marshall. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Hubo alguna tragedia en su pasado, según tengo entendido, aunque no habla de ello. Fuera lo que fuese, lo convirtió en el hombre que es ahora. Dakota reflexionó sobre esto mientras terminaban de tender la ropa. Había algo en los ojos de Thomas Blackburn, una profundidad de comprensión que sugería que sabía lo que significaba ser vulnerable, estar a merced de los más poderosos. Fiel a su palabra, Thomas regresó esa noche. Trajo la noticia de que Hollister había presentado una queja formal sobre el presunto robo de Dakota, pero no había proporcionado testigos ni pruebas más allá de su propia acusación. Sin el reloj ni ninguna prueba de que lo cogieras, no tiene caso, explicó Thomas mientras se sentaban en la pequeña sala de estar de la señora Caldwell. Y como sus hombres le devolvieron el reloj después de quitártelo, ni siquiera puede afirmar que sigue desaparecido. ¿Así que se ha acabado?, preguntó Dakota esperanzada.
La expresión de Thomas se mantuvo cautelosa. Legalmente sí, pero a los hombres como Hollister no les gusta perder. Aún así, te aconsejaría precaución durante un tiempo. Thomas tiene razón, asintió la señora Caldwell, dejando su tejido. Simon Hollister tiene una larga memoria para las ofensas percibidas. Una mirada preocupada cruzó el rostro de Dakota. No puedo esconderme para siempre. Necesito trabajar. Y la señora Donovan necesita ayuda en la pensión. Thomas se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. No sugiero que te escondas, solo que tengas cuidado. Me aseguraré de pasar por la pensión durante mis rondas. A Dakota le conmovió su preocupación. Gracias, Marshall. Thomas, dijo él en voz baja, cuando no estoy en asuntos oficiales, soy solo Thomas. Sus miradas se encontraron, y Dakota sintió un calor inesperado extenderse por su pecho. Gracias, Thomas. La señora Caldwell miró de uno a otro con una pequeña y satisfecha sonrisa antes de excusarse para preparar un poco de té. A solas, un silencio incómodo se instaló entre Dakota y Thomas. Él se aclaró la garganta. La señora Caldwell me dice que llegó a Silver City hace aproximadamente un año. Dakota asintió. Después de que mi padre muriera, era tendero en Santa Fe, pero no había nada para mí allí después de su fallecimiento. Oí que Silver City estaba creciendo, que podría haber oportunidades. Ningún otro familiar. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. No tengo hermanos. Se retorció las manos en el regazo. ¿Y usted? ¿Tiene familia aquí? Una sombra cruzó su rostro. No, ya no. Algo en su tono le dijo a Dakota que no insistiera. En su lugar, preguntó, ¿cómo se convirtió en Marshall? La tensión en sus hombros se relajó ligeramente. Empecé como ayudante en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Texas. El Marshal de allí me tomó bajo su protección, me enseñó que la placa no es solo para hacer cumplir las leyes, es para proteger a la gente. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Cuando se abrió el puesto aquí hace 3 años, él me recomendó. Debió de tenerle en alta estima. Era un buen hombre. Murió en acto de servicio hace 2 años. Dakota pudo oír el respeto en la voz de Thomas, y eso removió algo dentro de ella. En un mundo donde muchos hombres medían su valía por la riqueza o el poder, Thomas Blackburn parecía medir la suya por un estándar completamente diferente. La señora Caldwell regresó con el té, y la conversación derivó hacia temas más ligeros. A medida que avanzaba la noche, Dakota se encontró riendo de las secas observaciones de Thomas sobre los residentes más pintorescos de Silver City. Detrás de su semblante serio se escondía un ingenio agudo y una calidez inesperada que la atraían. Cuando finalmente se levantó para irse, Dakota lo acompañó hasta la puerta. «Pasaré mañana», dijo él. «Si te sientes con fuerzas, creo que sería lo suficientemente seguro para que vuelvas a la pensión. Te escoltaré». «Te lo agradecería», respondió ella. Luego, reuniendo valor, añadió. Quizás podrías quedarte a cenar mañana como un agradecimiento formal por todo lo que has hecho». Thomas pareció sorprendido por la invitación. Por un momento, Dakota temió haberse excedido, pero entonces él asintió. «Me gustaría». Después de que se fue, Dakota regresó y encontró a la señora Caldwell, sonriéndole con complicidad. «Thomas Blackburn no es un hombre que se conmueva fácilmente», observó la mujer mayor. «Pero creo que le has causado una gran impresión, querida». Dakota sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Solo está haciendo su trabajo». «Ah, sí», se rió la señora Caldwell. «Conozco a ese hombre desde hace años. Y nunca le he visto mirar a solo hacer su trabajo de la forma en que te mira a ti». Dakota se quedó despierta esa noche, repasando las palabras de la señora Caldwell en su mente. Había notado algo en los ojos de Thomas cuando la miraba, una suavidad que parecía contradecir su comportamiento por lo demás reservado. Era una tontería darle demasiada importancia, se dijo a sí misma. Era un agente de la ley que había evitado una injusticia, nada más. Sin embargo, mientras el sueño finalmente la vencía, Dakota se encontró esperando el día siguiente con una anticipación que no tenía nada que ver con volver a su trabajo en la pensión. La mañana siguiente amaneció clara y brillante.
Dakota tomó prestado un vestido del baúl de la hija de la señora Caldwell. Está casada y vive en Denver ahora, querida. No le importará. Y puso especial cuidado en su apariencia. El algodón azul pálido era más simple que las últimas modas, pero se ajustaba a la esbelta figura de Dakota y resaltaba el azul profundo de sus ojos. Cuando Thomas llegó puntualmente a las 10 en punto, su momentánea pausa en la puerta le dijo a Dakota que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Señorita Verona, la saludó, su voz un poco más áspera de lo habitual. Se la ve recuperada. La señora Caldwell puso los ojos en blanco a espaldas de Thomas, haciendo que Dakota reprimiera una sonrisa. Gracias, Marshall. Hoy me siento mucho mejor. El paseo hasta la pensión de la señora Donovan los llevó por el corazón de Silver City. Dakota era muy consciente de las miradas que atraían. El marshal del pueblo escoltando a una joven que casi había sido llevada ante el juez apenas unos días antes. Algunas miradas eran curiosas, otras de desaprobación, pero con Thomas a su lado, Dakota descubrió que no le importaba mucho. La gente nos mira, murmuró. Que miren, respondió Thomas simplemente. Los pueblos pequeños viven de los chismes. La semana que viene será otra cosa. Al pasar por el Saloon Silver Nugget, las puertas se abrieron de golpe y el propio Simon Hollister salió, flanqueado por los mismos dos hombres que habían abordado a Dakota. Hollister se detuvo en seco al verlos, su rostro carnoso oscureciéndose de ira. Vaya, si no es la pequeña ladrona. Señor Hollister, lo interrumpió Thomas bruscamente. Confío en que no esté a punto de decir algo que pueda constituir una calumnia, especialmente dada la falta de pruebas que respalden sus acusaciones. Los ojos de Hollister se entrecerraron. ¿Pruebas? Sé lo que hizo Marshall y sé que está excediendo su autoridad al interferir en mis asuntos. La justicia no es su asunto, señor Hollister, respondió Thomas con calma. Es el mío, y la justicia que yo defiendo requiere más que la palabra de un hombre con rencor. Dakota contuvo la respiración mientras los dos hombres se miraban fijamente. Hollister estaba acostumbrado a la deferencia de todos en el pueblo debido a su riqueza e influencia. El tranquilo desafío de Thomas claramente lo estaba enfureciendo. «Estás cometiendo un error, Blackburn», gruñó finalmente Hollister. «Tengo amigos en el gobierno territorial que no verán con buenos ojos a un marshal que obstruye las quejas legítimas de los ciudadanos que pagan impuestos». Thomas no se inmutó. «Amenace todo lo que quiera, Hollister. Mi placa viene del gobierno federal, no de sus amigos políticos». Su voz se mantuvo nivelada, pero Dakota pudo sentir el acero debajo de ella. «Ahora, a menos que tenga un asunto real conmigo, la señorita Verona y yo nos vamos». La mirada de Hollister se desvió hacia Dakota y la malicia en sus ojos la hizo temblar. «Esto no ha terminado, chica, ni de lejos». Con eso pasó junto a ellos, con sus hombres siguiéndolo de cerca. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Dakota soltó el aliento que había estado conteniendo. «Realmente me odia». La expresión de Thomas era sombría. Hollister odia a cualquiera que lo desafíe, y especialmente odia ser desafiado públicamente. Dudó, y luego añadió, «Quizás volver a lo de la señora Donovan no sea la mejor idea después de todo». Dakota enderezó los hombros. «No dejaré que me asuste y me aleje de mi sustento. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «tengo al marshal del pueblo cuidándome, ¿no?». Algo parpadeó en los ojos de Thomas, preocupación ciertamente, pero algo más también. «Sí, lo tienes», dijo en voz baja. El reencuentro con la señora Donovan fue más cálido de lo que Dakota se había atrevido a esperar. La mujer de aspecto maternal la abrazó, expresando su alivio por su regreso a salvo y asegurándole que su puesto estaba seguro. «Ese Hollister», resopló la señora Donovan con desaprobación. «He tenido que prohibirle la entrada a mi establecimiento. Imagínese, acusar a una de mis chicas de robo. ¡Qué idea!». A Dakota le conmovió la lealtad de la mujer. «Gracias, señora Donovan. Tenía miedo de que usted pudiera creer a ese patán antes que a ti. Nunca». Le dio una palmadita en la mano a Dakota. «Eres la chica más honesta que he empleado».
Ahora, continuó mirando a Thomas, creo que el Marshal aquí presente merece nuestra gratitud por cuidarte. Thomas se movió incómodo bajo el elogio. Solo hacía mi trabajo. Sí, sí, terminó la señora Donovan por él con una sonrisa cómplice. De todos modos, estamos agradecidos. Después de asegurarse de que Dakota estaba a salvo, Thomas se preparó para irse. Volveré a las 6 en punto para cenar si la invitación sigue en pie, dijo en voz baja. Sigue en pie, confirmó Dakota, complacida de que lo recordara. Ten cuidado hoy, le aconsejó. Quédate dentro si es posible. Mientras se marchaba, la señora Donovan levantó una ceja hacia Dakota. ¿Cenar con él? Vaya, vaya. Dakota sintió que sus mejillas se sonrojaban. Me salvó de ser acusada injustamente. Es lo menos que puedo hacer. Por supuesto, asintió la señora Donovan, sin molestarse en ocultar su diversión. Y no tiene nada que ver con el hecho de que Thomas Blackburn es el soltero más codiciado de Silver City. Señora Donovan, la mujer mayor se rió. Oh, querida, no te escandalices tanto. La mitad de las mujeres solteras de este pueblo le han echado el ojo al Marshal. Aunque debo decir, añadió pensativamente, nunca ha mostrado interés en ninguna de ellas. Hasta ahora, quizás. Dakota se ocupó de arreglar la ropa de cama para ocultar su reacción nerviosa. Solo está siendo amable. Si tú lo dices, respondió la señora Donovan, claramente no convencida. Bueno, será mejor que uses la cocina de aquí para tu cena. Tu habitación es demasiado pequeña y el comedor estará lleno de huéspedes. El día pasó rápidamente mientras Dakota se sumergía en sus deberes, agradecida por la normalidad después de días de incertidumbre. Limpió habitaciones, ayudó con la colada y asistió a la cocinera con los preparativos para la cena. Si puso un cuidado extra en la puesta de la mesa en la cocina y seleccionó los mejores cortes de asado para 2 platos especiales, la señora Donovan fingió no darse cuenta. Precisamente a las 6 en punto, llamaron a la puerta trasera. Dakota se alisó el vestido, el mismo azul que había tomado prestado, ahora recién planchado, y abrió para encontrar a Thomas de pie allí. Había cambiado su atuendo habitual por una camisa blanca limpia bajo un chaleco oscuro, y su cabello estaba cuidadosamente peinado. La placa de Marshall estaba visiblemente ausente de su pecho. «Te ves bien», soltó Dakota antes de poder detenerse. Un ligero rubor tiñó las mejillas bronceadas de Thomas. «Gracias. Tú también». Había traído un pequeño ramo de flores silvestres, que le entregó con cierta torpeza. La señora Caldwell sugirió que no debería llegar con las manos vacías. Dakota hundió la cara en las coloridas flores para ocultar su sonrisa. «Son preciosas. Entra». La cocina estaba cálida y fragante, con el olor a carne asada y pan recién hecho. Dakota había puesto la pequeña mesa de la esquina con la vajilla buena de la señora Donovan y una sola vela. «La señora Donovan y los demás están sirviendo a los huéspedes en el comedor principal», explicó. «Dijo que podíamos tener la cocina para nosotros». Thomas echó un vistazo al ambiente íntimo y por un momento, Dakota temió que pudiera pensar que estaba siendo demasiado atrevida. Pero entonces él sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro habitualmente serio, y su preocupación se desvaneció. «Esto es perfecto», dijo, «mucho mejor que comer solo en mis aposentos». Durante la cena, su conversación fluyó más fácilmente de lo que Dakota había esperado. Thomas le contó sobre su infancia en un rancho en Texas, sobre las expectativas de su padre de que se hiciera cargo del negocio familiar y su decisión de forjar su propio camino en su lugar. «Mi padre nunca me perdonó por elegir una placa en lugar del ganado», admitió. «No hemos hablado en años». «Eso debe ser difícil», dijo Dakota en voz baja. Thomas se encogió de hombros. «Nunca fuimos cercanos. Después de que mi madre y mi hermana murieran de fiebre cuando yo tenía 16 años, algo en él se endureció. Se centró en acumular riqueza, en expandir el rancho como si esas cosas pudieran llenar el vacío que dejaron. ¿Es por eso que te convertiste en agente de la ley? ¿Por lo que les pasó a ellas?» Thomas lo consideró. «En parte, supongo. Vi lo rápido que podía cambiar la vida,
lo vulnerables que podían ser las personas. Quería hacer algo que importara, algo más que simplemente acumular tierras y ganado. Dakota asintió, comprendiendo completamente. Después de que mi padre murió, sentí lo mismo. Todos los planes que habíamos hecho, la tienda que quería que le ayudara a llevar, la vida que habíamos construido, todo se desvaneció tan rápidamente. Me di cuenta de que necesitaba encontrar mi propio propósito. ¿Y has encontrado tu propósito?, preguntó Thomas, con los ojos fijos en los de ella. Dakota dudó. No del todo. Estoy agradecida por mi puesto aquí, pero a veces me pregunto si hay algo más que debería estar haciendo con mi vida. ¿Cómo qué? Siempre me ha encantado aprender, admitió. Mi padre me educó mucho más allá de lo que la mayoría de las chicas reciben. Solía soñar con enseñar algún día. Thomas asintió, y no había condescendencia en su expresión, solo interés. A Silver City le vendría bien una buena maestra. La escuela de aquí es deficiente. La conversación derivó hacia los libros que habían leído, los lugares que habían visto, los sueños que habían albergado. Dakota se sorprendió al descubrir que el conocimiento de Thomas sobre literatura e historia rivalizaba con el suyo. Había una profundidad en él que su comportamiento tranquilo ocultaba a los conocidos casuales. Mientras compartían el pastel de manzana de la señora Donovan de postre, Dakota se encontró deseando que la noche no terminara. Había algo tan cómodo en la presencia de Thomas, tan tranquilizador en sus respuestas reflexivas y su mirada atenta. Gracias por la cena, dijo él mientras terminaban. La mejor comida que he tenido en mucho tiempo. Gracias por aceptar, respondió Dakota. Y por todo lo demás, no sé qué habría pasado si no hubieras intervenido ese día. La expresión de Thomas se oscureció. He visto lo que sucede cuando los poderosos deciden que alguien es culpable sin pruebas. Por eso me convertí en Marshall, para prevenir tales injusticias cuando puedo. Había algo personal en su tono que hizo que Dakota se preguntara sobre su pasado, pero antes de que pudiera preguntar, hubo una conmoción en el comedor. Voces alzadas, un estrépito de platos, y luego la señora Donovan apareció en la puerta de la cocina, con el rostro sonrojado. Marshall, será mejor que venga rápido. Los hombres de Hollister están aquí causando problemas. Thomas se puso de pie al instante, todos los rastros del relajado compañero de cena reemplazados por el alerta agente de la ley. Quédate aquí, le dijo a Dakota firmemente, antes de seguir a la señora Donovan. Dakota dudó solo un momento antes de desobedecer. Se movió hacia la puerta del comedor, permaneciendo parcialmente oculta detrás del marco, mientras observaba la escena ante ella. El hombre delgado que la había ayudado a arrastrarla al juzgado estaba de pie, tambaleándose en el centro del comedor, claramente borracho. Había volcado la mesa, haciendo que los platos se estrellaran contra el suelo. A su lado, el hombre corpulento miraba a los otros huéspedes, desafiándolos a intervenir. ¿Dónde está ella?, demandó el hombre delgado. Hollister quiere hablar con la pequeña ladrona. Thomas dio un paso adelante, su postura casual pero alerta. Buenas noches, caballeros. Parece que han bebido un poco de más. ¿Por qué no se van a casa antes de hacer algo de lo que se arrepentirán? Los hombres se giraron. La sorpresa se reflejó en sus rostros al ver la aparición de Thomas. Vaya, mira quién es, se burló el hombre corpulento. El Marshall que se cree por encima de la ley. Están alterando un establecimiento privado y amenazando a una ciudadana bajo mi protección, respondió Thomas con calma. Les sugiero que se vayan ahora, mientras todavía puedan por sus propios medios. El hombre delgado buscó algo en su cintura, una pistola, se dio cuenta Dakota con una sacudida de miedo. Pero antes de que pudiera desenfundar, Thomas se movió con una velocidad sorprendente. En un movimiento fluido, acortó la distancia entre ellos, agarró el brazo del hombre y se lo retorció a la espalda. El aspirante a pistolero gritó de dolor mientras Thomas lo desarmaba, quitándole el arma y guardándola en su propio cinturón. Eso fue una tontería, dijo Thomas, su voz mortalmente silenciosa. El hombre corpulento avanzó, pero la mano libre de Thomas fue a su propia arma. No lo hagas, advirtió.
Por un momento tenso, Dakota pensó que el hombre más grande ignoraría la advertencia. Luego, con una maldición, retrocedió. Hollister se enterará de esto, gruñó. Cuento con ello, respondió Thomas. Díganle que si envía a alguien más a acosar a la señorita Verona o a perturbar el establecimiento de la señora Donovan, lo arrestaré por incitar a la violencia. Cargos federales. Soltó al hombre delgado con un empujón hacia la puerta. Ahora, fuera. Los dos hombres se retiraron, lanzando miradas asesinas por encima de sus hombros. Al pasar por la puerta donde estaba Dakota, el delgado la vio y escupió en el suelo. Esto no ha terminado, chica. Después de que se fueron, Thomas se volvió hacia los huéspedes conmocionados. Mis disculpas por la interrupción, damas y caballeros. Por favor, continúen con su comida. Se acercó a la señora Donovan. Pagaré por cualquier daño. La mujer lo despidió con un gesto. Tonterías. Solo estoy agradecida de que estuvieras aquí. Los ojos de Thomas encontraron a Dakota en la puerta. Su expresión era indescifrable mientras se acercaba a ella. Creí haberte dicho que te quedaras en la cocina, dijo en voz baja. Quería ver qué pasaba, respondió ella, levantando ligeramente la barbilla. Un destello de algo que podría haber sido admiración cruzó su rostro. La curiosidad puede ser peligrosa, señorita Verona. También lo es quedarse en la ignorancia cuando los hombres hacen amenazas contra ti, replicó ella. Thomas concedió el punto con un leve asentimiento. Cierto. Miró de nuevo al comedor donde la señora Donovan dirigía la limpieza. Esta situación con Hollister está escalando. No va a dejarlo pasar. El miedo se retorció en el estómago de Dakota, pero se negó a mostrarlo. ¿Qué hacemos? El uso de hacemos por parte de Thomas no pasó desapercibido para ella. Primero voy a asegurarme de que estés a salvo esta noche. Me quedaré aquí, vigilaré. No puedes simplemente... Puedo y lo haré, la interrumpió firmemente. Mañana encontraremos una solución más permanente. Dakota quería discutir, pero sabía que tenía razón. Los hombres de Hollister habían cruzado una línea esta noche. Su próximo movimiento podría ser aún más peligroso. A medida que la noche terminaba, la señora Donovan insistió en que Thomas tomara la pequeña sala de estar adyacente a la cocina para su vigilia. Hay una silla cómoda y oirás si alguien intenta entrar por la puerta de atrás, dijo ella de manera práctica. Dakota ayudó a traerle mantas y una almohada. Cuando la señora Donovan subió, dejándolos solos, ella se quedó en la puerta. Siento que nuestra cena terminará así, dijo en voz baja. Thomas levantó la vista de revisar su pistola. Yo no. Ante su expresión de sorpresa, aclaró. Quiero decir, no lamento haber estado aquí cuando vinieron. Si hubiera estado en mi oficina, no terminó la frase. Dakota se estremeció, entendiendo lo que no había dicho. Aún así, fue una velada encantadora hasta entonces. Sí, asintió Thomas, sus ojos encontrándose con los de ella. Lo fue. Algo pasó entre ellos en ese momento, un reconocimiento de que su conexión había pasado de ser de Marshall y ciudadana a algo más personal. Dakota sintió que su corazón se aceleraba. Buenas noches, Thomas, dijo, su voz apenas un susurro. Buenas noches, Dakota, respondió él, usando su nombre de pila por primera vez. Mientras subía las escaleras hacia su pequeña habitación, Dakota supo que, pasara lo que pasara a continuación, su vida en Silver City había cambiado irrevocablemente. Había encontrado un aliado en Thomas Blackburn, quizás incluso algo más, pero también se había ganado un enemigo en Simon Hollister, y esa amenaza se cernía sobre ella como una tormenta que se avecinaba. La noche transcurrió sin incidentes, pero Dakota durmió inquieta, atormentada por sueños en los que la arrastraban por las calles, pidiendo una ayuda que nunca llegaba. Cuando finalmente bajó a la cocina al amanecer, encontró a Thomas ya despierto, hablando en voz baja con la señora Donovan. Ambos levantaron la vista cuando ella entró. Sus expresiones serias confirmaron su sospecha de que habían estado discutiendo su situación. «Buenos días», dijo, tratando de sonar más alegre de lo que se sentía. «Dakota», comenzó la señora Donovan,
su manera normalmente enérgica, suavizada por la preocupación. El Marshal y yo hemos estado hablando de lo que pasó anoche. Thomas se levantó, indicándole a Dakota que tomara asiento en la mesa de la cocina. Hollister está usando su influencia para crearte problemas. Ya no estás solo enfadado por el reloj. Esto se ha convertido en una cuestión de orgullo para él. Dakota se hundió en la silla, porque te enfrentaste a él públicamente. Thomas asintió sombríamente. Los hombres como Hollister no olvidan esas cosas. Mientras estés en Silver City, encontrará formas de hacerte la vida difícil, o peor. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Dakota, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La señora Donovan le puso una taza de café delante. El Marshal piensa que deberías considerar irte de Silver City, querida. Al menos por un tiempo. Dakota miró fijamente la taza humeante, con las emociones en guerra dentro de ella. Silver City se había convertido en su hogar durante el último año. Había construido una vida aquí, por modesta que fuera. La idea de empezar de nuevo en otro lugar la llenaba de pavor. ¿A dónde iría?, preguntó en voz baja. No tengo familia, ni conexiones fuera de aquí. Thomas se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Tengo un amigo en Santa Fe, otro Marshall. Él podría garantizar tu seguridad allí hasta que esto pase. ¿Y cuánto tiempo sería eso?, desafió Dakota, un toque de ira asomando en su voz. Meses, años. Se supone que debo construir una nueva vida solo para abandonarla de nuevo cuando Hollister finalmente decida que ya he sido castigada lo suficiente. La expresión de Thomas se mantuvo comprensiva pero resuelta. Entiendo tu frustración, pero... No creo que lo entiendas, interrumpió Dakota, levantándose de su silla. Este es mi hogar ahora. No seré expulsada por un matón con dinero e influencia. Debe haber otra solución. La señora Donovan y Thomas intercambiaron miradas. ¿Qué?, exigió Dakota. ¿Qué no me están diciendo? Thomas suspiró. Lo de anoche no fue el final. Esta mañana recibí la noticia de que Hollister ha presentado quejas formales contra ti y contra mí ante las autoridades territoriales. Te acusa de robo de nuevo y a mí de abuso de poder y obstrucción a la justicia. Dakota palideció. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, respondió Thomas. Las quejas no se sostendrán bajo escrutinio, pero Hollister tiene conexiones políticas. Podría complicarse. Razón de más para que no huya, insistió Dakota. Solo me haría parecer culpable. La mandíbula de Thomas se tensó. Tu seguridad es más importante que las apariencias. ¿Y qué hay de ti?, presionó Dakota. Si me voy, ¿no hará eso tu posición más precaria? Dirán que ayudaste a una ladrona a escapar de la justicia. El silencio que siguió confirmó su sospecha. Thomas estaba arriesgando su propia carrera para protegerla. Tiene que haber otra manera, dijo ahora más suavemente. La señora Donovan, que había estado observando en silencio su intercambio, habló de repente. Quizás la haya. Tanto Dakota como Thomas se giraron para mirarla. ¿Y si pudiéramos probar definitivamente que Dakota no robó ese reloj? Si pudiéramos desacreditar públicamente la acusación de Hollister, no tendría base para sostenerse. Thomas frunció el ceño. ¿Cómo? Es su palabra contra la de él, y él tiene la influencia. Los ojos de la señora Donovan brillaron. No exactamente. Hollister afirmó que Dakota robó el reloj de su habitación, ¿correcto? Ante su asentimiento, continuó. Bueno, yo llevo registros meticulosos de quién limpia qué habitaciones. Dakota nunca limpió la habitación de Hollister durante su estancia. Lo hizo Martha. La esperanza brotó en el pecho de Dakota. Es cierto. Yo estaba asignada al comedor y a la lavandería esos días. ¿Y Martha confirmaría esto?, preguntó Thomas. Por supuesto, le aseguró la señora Donovan. No tendría ninguna razón para mentir y mis registros lo respaldarían. Están fechados y firmados por cada chica a medida que completan sus tareas. Thomas lo consideró. Es un comienzo, pero Hollister todavía podría afirmar
que Dakota entró en su habitación cuando no debía. Hay más, dijo la señora Donovan. Hollister se quejó en voz alta de la falta de su reloj en el desayuno la mañana después de que afirmó que fue robado. Varios huéspedes lo oyeron. Pero más tarde ese mismo día, el señor Jenkins, ya sabes, el vendedor ambulante que se aloja aquí regularmente, me dijo que vio a Hollister mirando la hora en un reloj de oro mientras estaba en el Silver Nugget. Thomas se enderezó. Así que o Hollister encontró su reloj o nunca estuvo perdido en primer lugar. Exactamente, asintió triunfalmente la señora Donovan. Y si lo encontró, ¿por qué seguiría acusando a Dakota? Y si nunca estuvo perdido, entonces toda la acusación fue fabricada como venganza por rechazar sus insinuaciones. Terminó Dakota, la ira y la vindicación surgiendo a través de ella. Thomas se puso de pie, su expresión determinada. Señora Donovan, necesitaré declaraciones de usted, de Martha y del señor Jenkins, si todavía está en la ciudad. Dakota, escribe todo exactamente como lo recuerdas. Cuando Hollister se propasó, lo que se dijo, cuando encontraste el reloj, todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Dakota. Voy a construir un caso, respondió Thomas, su voz dura con propósito. No contra ti, sino contra Hollister. Acusar falsamente a alguien de un crimen es en sí mismo un crimen. Y si podemos probar que lo hizo para tomar represalias contra ti por rechazarlo, por primera vez desde que comenzó este calvario, Dakota sintió una esperanza genuina. ¿Crees que funcionará? La expresión de Thomas se suavizó al mirarla. No puedo prometer nada, pero es mejor que huir, y tienes razón, este es tu hogar. No deberías tener que irte porque un hombre abusó de su poder. La determinación en sus ojos removió algo en Dakota. Este era un hombre que realmente creía en la justicia, que estaba dispuesto a luchar por ella, incluso cuando sería más fácil tomar el camino de menor resistencia. Gracias, dijo simplemente. Su mirada se mantuvo en la de ella por un largo momento. No me des las gracias todavía. Tenemos trabajo que hacer. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Fiel a su palabra, Thomas recogió declaraciones de todos los que podían corroborar alguna parte de la historia de Dakota. La señora Donovan proporcionó sus registros y un relato detallado del comportamiento de Hollister. Martha confirmó que ella había sido la única en limpiar su habitación. Y para su buena fortuna, el señor Jenkins todavía estaba en la ciudad y recordaba claramente haber visto a Hollister con su reloj después de que lo hubiera reportado como perdido. Dakota se dedicó a ayudar a Thomas a construir su caso, reuniéndose con él cada noche para repasar nueva información y estrategias. Estas reuniones, a menudo celebradas en la cocina de la señora Donovan, después de que la pensión se hubiera calmado por la noche, se convirtieron en algo que Dakota esperaba con creciente anticipación. Había algo en trabajar codo a codo con Thomas que se sentía bien, como si fueran socios naturales. Él valoraba sus ideas, escuchaba sus propuestas y la trataba como a una igual en su búsqueda de justicia. A su vez, ella llegó a admirar su meticulosa atención al detalle, su inquebrantable compromiso con la verdad y la tranquila fuerza que aportaba a su causa. Fue durante una de esas noches, mientras estaban sentados rodeados de papeles y notas, que Dakota se dio cuenta de cuánto habían crecido sus sentimientos por Thomas. Él estaba estudiando una declaración, con el ceño fruncido en concentración, cuando levantó la vista y la sorprendió mirándolo. ¿Qué?, preguntó, una rara sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Dakota sintió que sus mejillas se sonrojaban. Nada. Solo pensaba en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no hubieras intervenido ese día. Thomas dejó el papel. Yo también he pensado en eso. ¿Y si hubiera tomado una ruta diferente por la ciudad? ¿Y si hubiera llegado unos minutos más tarde? Su voz se volvió más silenciosa. La idea de que podrías haberte enfrentado al juez Williams sin nadie que hablara por ti. Pero tú estabas allí, dijo Dakota en voz baja. Preguntaste de qué se me acusaba y todo cambió. Sus miradas se mantuvieron y Dakota sintió que la atmósfera entre ellos cambiaba. Thomas extendió la mano sobre la mesa y tras un momento de vacilación,
cubrió la mano de ella con la suya. «Me alegro de haber estado allí», dijo simplemente. El contacto de su mano envió un calor que se arremolinaba a través de Dakota. Era la primera vez que él iniciaba tal contacto, y el significado no pasó desapercibido para ella. Esto ya no era solo sobre justicia, no para ninguno de los dos. El momento fue interrumpido por el sonido de la señora Donovan regresando de visitar a un vecino. Thomas retiró su mano y ambos volvieron su atención a los papeles que tenían delante. Pero algo había cambiado. Se había cruzado una línea, se había hecho un reconocimiento sin palabras. Mientras Dakota se preparaba para dormir esa noche, sus pensamientos estaban llenos de Thomas. Sabía desde el principio que era un buen hombre, honorable, valiente, comprometido con la justicia. Lo que no esperaba era lo profundamente que llegaría a quererlo, o lo natural que se sentiría trabajar a su lado, compartir sus pensamientos y esperanzas con él. Pero su situación seguía siendo precaria. La influencia de Hollister era considerable, y el resultado de su desafío a su acusación estaba lejos de ser seguro. ¿Habría un futuro para ella y Thomas una vez que esto se resolviera? ¿O la conexión que habían forjado se disolvería una vez que pasara la crisis inmediata? Estas preguntas siguieron a Dakota en sueños turbulentos, donde Thomas la alcanzaba a través de un abismo cada vez más amplio, su voz llamándola por su nombre mientras ella se alejaba cada vez más. A la mañana siguiente, todo cambió. Dakota estaba sirviendo el desayuno a los huéspedes cuando la puerta principal del establecimiento se abrió de golpe. Entraron 3 hombres, ninguno de ellos los matones habituales de Hollister. Estos hombres llevaban placas. «Marshall Blackburn», gritó el líder, viendo a Thomas en una mesa de la esquina donde había estado tomando café con la señora Donovan. «Tengo órdenes de ponerlo bajo suspensión temporal pendiente de una investigación sobre acusaciones de mala conducta». Un silencio atónito cayó sobre el comedor. Thomas se levantó lentamente. Su expresión no traicionaba nada más que una calma digna. «¿Bajo la autoridad de quién?», preguntó. «Gobernador territorial», respondió el hombre, mostrando un documento de aspecto oficial. «Se han presentado quejas por parte de varios ciudadanos prominentes, incluido el señor Simon Hollister, alegando abuso de poder, obstrucción a la justicia y confraternización indebida que afecta su juicio». Dakota sintió que la habitación daba vueltas. ¿Confraternización indebida? Estaban usando su relación con Thomas en su contra. Thomas tomó el documento, leyéndolo cuidadosamente antes de responder. «Ya veo. ¿Y quién asumirá mis funciones durante esta suspensión?» «Yo», dijo el hombre, «el ayudante de Marshall James Harker de Santa Fe. Estos son mis ayudantes». Thomas asintió una vez, su rostro impasible. «Muy bien, le entregaré mi oficina de inmediato». «Su placa y su arma de fuego también», añadió Harker. Su tono no era cruel, pero sí firme. Un murmullo recorrió el comedor mientras Thomas se desprendía de su placa y se la entregaba, junto con su pistola enfundada, al ayudante de Marshall. Muchos de los huéspedes habían sido testigos de la imparcialidad y dedicación de Thomas a lo largo de los años. Verlo despojado de su autoridad era claramente perturbador para ellos. Dakota quería protestar, explicar que esto era obra de Hollister, pero Thomas la miró a los ojos y negó con la cabeza de forma casi imperceptible, pidiéndole en silencio que se mantuviera callada. «Si nos acompaña a su oficina», dijo Harker, «podemos completar la transferencia de autoridad». Thomas se volvió hacia la señora Donovan. «Gracias por el desayuno, señora. Pido disculpas por la interrupción». La mujer mayor extendió la mano y le apretó el brazo. «Esto no está bien, Thomas. Todos aquí lo saben». Con una última mirada a Dakota, una mirada que transmitía una gran cantidad de emociones no expresadas, Thomas siguió a los ayudantes. En el momento en que se fueron, el comedor estalló en conversación. La señora Donovan se dirigió rápidamente hacia Dakota, que estaba congelada, con la bandeja del desayuno todavía en las manos. «Ven a la cocina, querida», dijo suavemente, tomando la bandeja. «Esto no es tu culpa». Pero sentía que sí lo era. Si Thomas no la hubiera ayudado, si no se hubiera enfrentado a Hollister, su puesto estaría seguro. En cambio, había arriesgado todo por ella.
y ahora estaba pagando el precio. En la cocina, Dakota se hundió en una silla, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerla. ¿Qué hacemos ahora? La expresión de la señora Donovan era sombría pero decidida. Continuamos con el plan. En todo caso, esto hace que sea más importante demostrar que la acusación de Hollister es falsa. Ya no se trata solo de limpiar tu nombre, se trata de restaurar el puesto de Thomas. Dakota asintió, recomponiéndose. Tienes razón, necesitamos movernos rápidamente antes de que Hollister pueda hacer más daño. Pasaron el día reuniendo las últimas pruebas para su caso. El señor Jenkins proporcionó una declaración escrita sobre haber visto a Hollister con el reloj. Martha confirmó su horario de limpieza. Varios huéspedes se presentaron para testificar que habían visto caer el reloj del bolsillo de Hollister cuando salía del establecimiento el día antes de acusar a Dakota de robarlo. Pero la prueba más contundente provino de una fuente inesperada. A última hora de la tarde, un joven llegó a la pensión preguntando por Dakota. Se presentó como Peter, un mozo de cuadra en el Silver Nugget. Oí lo que le pasó al Marshal, dijo nerviosamente. No está bien. El señor Hollister ha estado presumiendo de cómo consiguió que suspendieran al Marshal. Dice que puede arruinar a cualquiera que se cruce en su camino. Dakota intercambió miradas con la señora Donovan. ¿Sabe algo sobre el reloj que el señor Hollister me acusó de robar? Peter asintió con entusiasmo. Por eso estoy aquí. La noche antes de que afirmara que fue robado, lo estaba ayudando a llegar a su habitación en el salón. Estaba borracho, si sabe a lo que me refiero. El reloj se le cayó del bolsillo del chaleco. Lo recogí e intenté dárselo, pero estaba demasiado borracho para entender. Dijo que se lo guardara hasta la mañana. La esperanza surgió en Dakota. ¿Y lo hizo? Sí, señora. Pero cuando se lo llevé al día siguiente, se enfureció y dijo que se lo había robado. Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Fue entonces cuando empezó a decir que usted debió haberlo cogido de su habitación aquí. Esto era exactamente lo que necesitaban. La prueba de que Hollister había sabido todo el tiempo que Dakota no podía haber cogido el reloj porque nunca había estado en su habitación en la pensión. ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración a tal efecto? Preguntó la señora Donovan. Ayudaría a limpiar tanto a Dakota como al Marshal Blackburn. Peter dudó. El señor Hollister me despediría. Podría hacer algo peor. Entendemos si tienes miedo, dijo Dakota suavemente. Pero sin tu testimonio, un hombre inocente podría perder su carrera, y yo podría enfrentar cargos por algo que no hice. El joven enderezó los hombros. Mi padre siempre decía que un hombre que no defiende algo caerá por cualquier cosa. Lo haré. Con la declaración de Peter, su caso estaba completo. Ahora necesitaban presentárselo a alguien con la autoridad para actuar. Con Thomas suspendido, eso significaba ir al ayudante de Marshall Harker. Dakota lo encontró en la oficina del Marshal a última hora de la tarde. Él levantó la vista con sorpresa cuando ella entró. Señorita Verona, supongo, dijo, señalando la silla frente al escritorio, el escritorio de Thomas. He oído hablar bastante de usted. Sin duda de Simon Hollister, respondió Dakota, tratando de evitar que la amargura se notara en su voz. La expresión de Harker se mantuvo neutral. Entre otros, ¿qué puedo hacer por usted? Dakota colocó la carpeta que contenía todas sus pruebas sobre el escritorio. Puede revisar estas declaraciones y testimonios de testigos. Prueban que no solo no robé el reloj del señor Hollister, sino que él a sabiendas hizo una acusación falsa contra mí como venganza por rechazar sus insinuaciones. Harker levantó una ceja, pero tomó la carpeta. Esa es una acusación seria contra un ciudadano prominente. Las pruebas están todas ahí, dijo Dakota con firmeza. Declaraciones de testigos, documentación de cuándo y dónde estuvo el reloj durante el tiempo en cuestión, y pruebas de que el señor Hollister sabía que nunca estuvo en su habitación en la pensión. Harker comenzó a revisar los documentos. Su expresión se volvía más seria con cada página que pasaba. Finalmente, levantó la vista hacia Dakota. Esto es convincente, pero ¿por qué traérmelo a mí? ¿Por qué no llevarlo directamente al juez? Porque esto ya no se trata solo de limpiar mi nombre, explicó Dakota.
Hollister usó su falsa acusación contra mí para que suspendieran al Marshal Blackburn. Quiero arreglar las cosas. Harker la estudió por un largo momento. Usted se preocupa por él, ¿no es así? Por Blackburn. Dakota lo miró fijamente. El Marshal Blackburn hizo su trabajo. Evitó una injusticia y defendió la ley, incluso cuando significaba enfrentarse a un hombre poderoso. Sí, me importa lo que le pase. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Harker. Bien dicho. Cerró la carpeta. Revisaré esto a fondo y hablaré con los testigos yo mismo. Si todo cuadra, tomaré las medidas apropiadas. ¿Cuánto tiempo tardará?, preguntó Dakota, preocupada de que Hollister pudiera encontrar una manera de interferir. Trabajo rápido, señorita Verona, le aseguró Harker. Para mañana a esta hora debería tener mis conclusiones. Mientras tanto, le sugiero que siga con sus asuntos como de costumbre y quizás visite a Blackburn. Está llevando mal esta suspensión, aunque nunca lo admitiría. Dakota dudó. ¿Sabe dónde está? Alojado en el Hotel Silverton, creo. Habitación 12. Dakota le dio las gracias y se fue, con la mente acelerada. Debería volver directamente a la pensión. Eso sería lo prudente. Pero la idea de Thomas, solo y despojado de la placa que tanto significaba para él, le tiraba del corazón. Antes de poder convencerse de lo contrario, se encontró caminando hacia el Hotel Silverton. El recepcionista le lanzó una mirada curiosa cuando preguntó por la habitación de Thomas, pero la dirigió escaleras arriba sin comentarios. De pie frente a la habitación 12, Dakota de repente se sintió insegura. ¿Qué le diría? ¿Y si él la culpaba por su situación actual? Reuniendo valor, llamó. La puerta se abrió para revelar a Thomas, con un aspecto más cansado de lo que nunca lo había visto. Su sorpresa al encontrarla allí rápidamente dio paso a la preocupación. «Dakota, ¿está todo bien?» Hollister, todo está bien, le aseguró rápidamente. ¿Puedo entrar? Él dudó solo brevemente antes de retroceder para permitirle la entrada. La habitación era pequeña y escasamente amueblada con una cama, una silla y una pequeña mesa. Las pocas posesiones personales de Thomas estaban ordenadamente dispuestas en la cómoda, incluido un libro que reconoció como uno que habían discutido durante sus noches de trabajo juntos. «Acabo de venir de ver al ayudante de Marshall Harker», explicó Dakota. «Hemos reunido todas las pruebas que me exculpan e implican a Hollister en falsas acusaciones. Harker ha aceptado revisarlas y tomar medidas». La expresión de Thomas se iluminó un poco. «Esas son buenas noticias. Harker es un hombre justo. Si las pruebas son sólidas, actuará». «Son sólidas», le aseguró Dakota. «Incluso encontramos un testigo que puede testificar que Hollister sabía que el reloj nunca estuvo en su habitación en la pensión». Thomas se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Eso debería ser suficiente para limpiar tu nombre, al menos». Dakota se movió para sentarse a su lado. «Y el tuyo», dijo en voz baja. «Una vez que se demuestre que la acusación de Hollister era falsa, tendrán que reinstaurarte». Thomas la miró, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que nunca había visto en él antes. «Ya no se trata solo de la acusación, Dakota. La queja de Hollister incluía confraternización indebida que afectaba mi juicio. Afirma que mis sentimientos por ti nublaron mi capacidad para hacer cumplir la ley objetivamente». A Dakota se le cortó la respiración. «¿Tus sentimientos por mí?» Thomas mantuvo su mirada y en ese momento toda pretensión se desvaneció. «Sí, mis sentimientos por ti». Extendió la mano lentamente y tomó la de ella. Hollister no estaba del todo equivocado en esa parte. Desde el momento en que te vi siendo arrastrada hacia el juzgado, algo en mí cambió. Habría intervenido por cualquiera que fuera tratado injustamente, pero contigo. Luchó por encontrar las palabras, y Dakota sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. «Contigo se volvió personal», continuó finalmente. «No solo quería justicia, quería protegerte, mantenerte a salvo. Y cuanto más tiempo pasábamos juntos, más fuertes se volvían esos sentimientos». Dakota le apretó la mano. «Siento lo mismo», admitió. «Estos últimos días trabajando contigo, conociéndote,
Nunca he sentido una conexión así con nadie antes. La expresión de Thomas se suavizó y levantó su mano libre para tocarle suavemente la mejilla. Me dije a mí mismo que estaba mal sentir esto mientras tu caso aún estaba pendiente, que necesitaba mantener mi distancia profesional. Pero la verdad es que no pude evitar enamorarme de ti, Dakota Verona. La ternura en su voz derritió algo dentro de ella. Lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, Dakota se inclinó hacia adelante hasta que sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez suave y lleno de la emoción que se había estado acumulando entre ellos durante días. Cuando finalmente se separaron, Thomas apoyó su frente contra la de ella. Si me devuelven la placa, todavía habrá habladurías. La gente dirá exactamente lo que Hollister afirmó, que mis sentimientos por ti influyeron en mis acciones. Que hablen, susurró Dakota. Nosotros sabemos la verdad. Defendiste la justicia porque era lo correcto, no por ningún sentimiento que tuvieras por mí. Thomas sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos y transformó todo su rostro. Aunque esos sentimientos ciertamente no hicieron daño. Dakota se rió suavemente, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en días. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. La mañana siguiente amaneció clara y prometedora. Dakota había regresado a la pensión la noche anterior con una renovada sensación de esperanza y un corazón lleno de las tiernas palabras y los suaves besos que ella y Thomas habían compartido. Hoy, el ayudante de Marshall Harker revisaría sus pruebas y, con suerte, tomaría medidas contra Hollister. Pero a medida que avanzaba la mañana, comenzaron a circular rumores inquietantes por Silver City. Hollister había sido visto entrando temprano en la oficina temporal del Marshall, acompañado de varios hombres bien vestidos de Santa Fe. Algunos decían que eran funcionarios territoriales. Otros afirmaban que eran socios comerciales con influencia sobre el gobernador. Al mediodía, la ansiedad de Dakota había crecido hasta el punto de que apenas podía concentrarse en sus deberes. ¿Había encontrado Hollister una manera de socavar sus pruebas? ¿Resultarían sus conexiones políticas más fuertes que la verdad? Sus temores parecieron confirmarse cuando, a media tarde, Thomas llegó a la pensión con una expresión sombría. ¿Qué ha pasado?, preguntó tan pronto como estuvieron solos en la cocina. Harker vino a verme, explicó Thomas. Hollister trajo a un juez territorial y a varios funcionarios. Lo están presionando para que desestime nuestras pruebas y proceda con los cargos en tu contra. El corazón de Dakota se hundió. ¿Pueden hacer eso? Lo están intentando, dijo Thomas, pasándose una mano por el pelo con frustración. Harker cree en nuestras pruebas, pero está siendo superado políticamente. El juez es amigo de Hollister y los funcionarios están preocupados por perturbar las relaciones comerciales en el territorio. Así que incluso con todas nuestras pruebas, ¿Hollister gana?, preguntó Dakota con amargura. Thomas tomó sus manos entre las suyas. Todavía no. Harker sugirió algo que podría funcionar, pero es arriesgado, y no lo haré sin tu consentimiento. ¿Qué es? Una audiencia pública, explicó Thomas. Mañana por la mañana, frente a todo el pueblo, presentamos nuestras pruebas. Hollister presenta su acusación y todos escuchan ambas partes. Harker presidirá. Dakota frunció el ceño. ¿Cómo nos ayuda eso? Si los funcionarios ya están presionando a Harker, porque sería casi imposible para ellos desestimar pruebas claras del engaño de Hollister frente a todo el pueblo, explicó Thomas. Estos funcionarios se preocupan por su reputación. En privado, pueden ponerse del lado de Hollister y afirmar que solo seguían el procedimiento, pero públicamente, con docenas de testigos, tendrían que reconocer la verdad o arriesgarse a parecer corruptos. La esperanza parpadeó en el pecho de Dakota. Una audiencia pública podría funcionar. No está exento de riesgos, advirtió Thomas. Hollister estará allí haciendo sus acusaciones directamente a tu cara. Intentará desacreditarte, hacerte parecer deshonesta o inmoral. No será agradable. Dakota enderezó los hombros. No le tengo miedo a Simon Hollister. Que diga lo que quiera,
La verdad está de nuestro lado. La expresión de Thomas se suavizó con orgullo y algo más profundo. Le dije a Harker que dirías eso. Entonces, está decidido. La audiencia será mañana. Sí, Harker lo está organizando ahora. A las 10 en punto en la Plaza del Pueblo. Thomas le apretó las manos. Estaré contigo en cada paso del camino. Dakota sintió una oleada de afecto por este hombre que había arriesgado tanto para defenderla. Sé que lo harás. La noticia de la audiencia pública se extendió rápidamente por Silver City. Por la noche, era el único tema de conversación en los salones, tiendas y hogares de todo el pueblo. Simon Hollister, el rico propietario de la mina, enfrentándose al marshal suspendido y a la trabajadora de la pensión que él defendió. Era lo más emocionante que había sucedido en Silver City en años. Dakota pasó la noche con Thomas, la señora Donovan y Peter, el mozo de cuadra, preparándose para el día siguiente. Revisaron sus pruebas, practicaron sus declaraciones y anticiparon los argumentos que Hollister podría presentar. A medida que la noche avanzaba, la señora Donovan se retiró discretamente a su habitación, dejando a Dakota y Thomas solos en la cocina. La lámpara ardía baja, proyectando cálidas sombras sobre la mesa donde sus pruebas yacían ordenadamente organizadas. ¿Tienes miedo?, preguntó Thomas en voz baja. Dakota consideró la pregunta honestamente. Un poco, admitió. No de Hollister, exactamente, sino de lo que podría pasar si fallamos. No es un hombre que perdone a quienes lo desafían. Thomas extendió la mano sobre la mesa, tomándola de ella. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos. Te lo prometo. La certeza en su voz la tranquilizó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tu carrera también está en juego. Porque algunas cosas importan más que una placa, respondió Thomas simplemente. La justicia, la verdad, las personas que nos importan. Su pulgar trazó suaves círculos en el dorso de la mano de ella. He sido agente de la ley durante años, Dakota, pero nunca me he sentido más seguro de luchar por lo que es correcto que ahora mismo, contigo. Dakota sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos ante la sinceridad de su voz. Nunca esperé nada de esto cuando vine a Silver City, dijo en voz baja. Solo buscaba un lugar tranquilo para construir una nueva vida después de la muerte de mi padre. En cambio, me encontré siendo arrastrada hacia un juez de la horca por dos brutos. ¿Y entonces? Y entonces, la animó Thomas suavemente cuando ella dudó. Y entonces te interpusiste en su camino y preguntaste de qué se me acusaba. Dakota sonrió al recordar. 3 palabras que lo cambiaron todo. Thomas llevó la mano de ella a sus labios, presionando un tierno beso en sus nudillos. Para ambos. La mañana de la audiencia amaneció brillante y clara. Dakota se vistió con esmero con su mejor vestido. Un modesto traje azul que la señora Donovan la había ayudado a ajustar para que le quedara perfecto. Quería parecer respetable y honesta ante el pueblo, sabiendo que Hollister intentaría pintarla como lo contrario. Thomas la encontró en la pensión, con un aspecto distinguido con su mejor camisa y chaleco, a pesar de la ausencia de su placa de Marshall. Juntos caminaron hacia la plaza del pueblo, donde parecía que todo Silver City se había reunido. Se había erigido una plataforma temporal en un extremo de la plaza. El ayudante de Marshall Harker estaba sobre ella, junto con varios funcionarios que Dakota reconoció de la ciudad. El juez territorial, un hombre de aspecto severo con patillas de chuleta, estaba sentado en una silla a la derecha de Harker. En el lado opuesto de la plataforma estaba Simon Hollister, con un aspecto de confianza engreída en un traje caro. Sus 2 secuaces merodeaban cerca, lanzando miradas amenazadoras hacia Dakota y Thomas. A medida que se acercaban, Dakota sintió el peso de docenas de ojos sobre ellos. Algunas expresiones eran comprensivas, otras curiosas y unas pocas abiertamente hostiles. Hollister tenía sus partidarios entre los comerciantes y los ciudadanos más ricos del pueblo. ¿Lista?, preguntó Thomas en voz baja. Dakota asintió, cuadrando los hombros. Lista. Subieron juntos los escalones de la plataforma. Harker los saludó con un asentimiento,
Luego levantó las manos para acallar a la multitud que murmuraba. Ciudadanos de Silver City, comenzó. Su voz se extendió por la plaza. Estamos reunidos hoy para una audiencia pública sobre las acusaciones hechas por el señor Simon Hollister contra la señorita Dakota Verona y las contraacusaciones de que el señor Hollister hizo a sabiendas afirmaciones falsas. También abordaremos la suspensión temporal del Marshal Thomas Blackburn, que resultó de su participación en este asunto. La multitud se movió inquieta, ansiosa porque se desarrollara el drama. El señor Hollister presentará su acusación primero, continuó Harker, seguido de la defensa de la señorita Verona. Cada parte puede llamar a testigos para apoyar sus afirmaciones. Les recuerdo a todos que esto no es un juicio formal, pero sus conclusiones pueden determinar si se presentan cargos formales. El juez Wilson está presente para asesorar sobre asuntos legales. Hollister dio un paso adelante, asumiendo un aire de dignidad herida. Gracias, ayudante de Marshall. Como muchos de ustedes saben, soy un hombre de negocios que ha invertido mucho en el crecimiento y la prosperidad de Silver City. Mientras me alojaba en la pensión de la señora Donovan recientemente, un valioso reloj de oro, una reliquia familiar, fue robado de mi habitación. Señaló dramáticamente a Dakota. Esta mujer que trabajaba en el establecimiento lo cogió. Cuando se la confrontó, negó el robo. Días después, fue sorprendida con el reloj en su poder, intentando devolverlo solo porque temía ser descubierta. Exijo justicia por este crimen contra mi propiedad y mi confianza. Murmullos recorrieron la multitud. Hollister continuó, adornando su historia con detalles sobre el valor sentimental del reloj y el supuesto engaño de Dakota. Finalmente se volvió hacia Thomas. En cuanto al Marshal Blackburn, dijo con un desprecio apenas velado, interfirió en el intento legítimo de mis hombres de llevar a esta ladrona ante la ley. ¿Por qué? Porque había desarrollado un apego indebido hacia ella que nubló su juicio. Un Marshal que no puede hacer cumplir la ley imparcialmente es un peligro para esta comunidad. Hollister concluyó su declaración con un asentimiento santurrón al juez, que parecía mirarlo favorablemente. Dakota sintió un destello de duda. Hollister era persuasivo, y su versión de los hechos, aunque falsa, sonaba plausible. Harker se volvió hacia Dakota. Señorita Verona, ahora puede presentar su defensa. Tomando una respiración profunda, Dakota dio un paso adelante. Ciudadanos de Silver City, comenzó, su voz más firme de lo que había esperado. Nunca he robado nada en mi vida, y ciertamente no robé el reloj del señor Hollister. Procedió a explicar exactamente lo que había sucedido. Las insinuaciones no deseadas de Hollister, su ira al ser rechazada, su falsa acusación y su descubrimiento del reloj en los arbustos fuera de la pensión. Mientras hablaba, pudo ver a muchos en la multitud asintiendo, particularmente a las mujeres. Tengo testigos y pruebas para respaldar mi versión, concluyó Dakota, y creo que la acusación del señor Hollister fue hecha maliciosamente como venganza por mi rechazo a sus insinuaciones inapropiadas. Harker asintió. Puede presentar sus pruebas, señorita Verona. Uno por uno, sus testigos se presentaron. La señora Donovan testificó sobre sus registros que mostraban que Dakota nunca había limpiado la habitación de Hollister. Martha confirmó que ella había sido la única en entrar para limpiar. El señor Jenkins relató haber visto a Hollister con el reloj después de que lo hubiera reportado como perdido. Pero el testimonio más condenatorio provino de Peter, el mozo de cuadra, quien nerviosamente, pero claramente, describió cómo el reloj se había caído del bolsillo de Hollister en el salón, cómo lo había guardado a salvo durante la noche, y cómo Hollister se había enfurecido con él a la mañana siguiente antes de acusar a Dakota en su lugar. Mientras Peter hablaba, el rostro de Hollister se oscureció de furia. Cuando Peter terminó, Hollister se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. El chico está mintiendo. Nunca se me cayó el reloj en el salón. Fue robado de mi habitación y esta mujer lo cogió. Harker levantó una mano. Señor Hollister, tendrá la oportunidad de responder después de que se presenten todas las pruebas. Pero Hollister estaba demasiado enfurecido para ser silenciado.
Toda esta audiencia es una farsa, una conspiración contra un hombre de negocios respetado por un marshal deshonrado y una mujer ladrona. Señaló acusadoramente a Peter. Y tú estás despedido. Nunca volverás a trabajar en este pueblo. La multitud reaccionó con murmullos de sorpresa ante el arrebato de Hollister. El juez frunció el ceño, claramente disgustado por el espectáculo. Thomas dio un paso adelante. Ayudante de Marshall, me gustaría dirigirme a la reunión. Harker asintió. Adelante, Blackburn. Thomas se enfrentó a la multitud, su presencia imponente a pesar de su estado de suspensión. He servido como su Marshal durante 3 años. En ese tiempo, he tratado de hacer cumplir la ley de manera justa y equitativa para todos en Silver City, ricos o pobres, poderosos o vulnerables. Cuando vi a 2 hombres arrastrando a la señorita Verona hacia el juzgado sin autoridad legal para hacerlo, intervine porque era mi deber, no por ningún sentimiento personal, sino porque la ley exige el debido proceso para todos los ciudadanos. Su voz se oyó claramente en la ahora silenciosa plaza. Las pruebas presentadas aquí hoy hablan por sí solas. El reloj del señor Hollister nunca fue robado. Fue extraviado temporalmente por su propio descuido. Cuando se enfrentó a la verdad, en lugar de reconocer su error, eligió acusar falsamente a una mujer inocente y luego atacar el mismo sistema de justicia que protege todos nuestros derechos y propiedades. Thomas se volvió para enfrentarse directamente a Hollister. Eso, señor, es el verdadero crimen aquí hoy. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El juez se inclinó para susurrarle algo a Harker, quien asintió y luego se dirigió a la reunión. Habiendo escuchado las pruebas y el testimonio, debo concluir que no hay base para cargos contra la señorita Dakota Verona. La preponderancia de las pruebas sugiere que la acusación del señor Hollister fue falsa y potencialmente maliciosa. Estallaron vítores de muchos en la multitud. Harker levantó la mano para pedir silencio. Además, como la acusación contra el Marshal Blackburn se basaba en su supuesta interferencia con la justicia, recomiendo su reinstauración inmediata en su puesto con todos los derechos y autoridades restaurados. Más vítores siguieron a este anuncio. Harker se volvió hacia el juez Wilson, quien asintió con la cabeza. En cuanto al señor Hollister, continuó Harker, hacer acusaciones falsas es un asunto serio. El juez Wilson determinará si se justifican cargos formales. El rostro de Hollister se había vuelto de un alarmante tono de rojo. Esto es indignante. No seré tratado de esta manera. Se volvió hacia los funcionarios territoriales que lo habían acompañado. Hagan algo. Pero los funcionarios, viendo hacia dónde soplaba el viento, ya se estaban distanciando de Hollister. Nadie quería ser asociado públicamente con un hombre que acababa de ser expuesto como un mentiroso vengativo. Esta audiencia ha concluido, anunció Harker. Marshal Blackburn, creo que esto le pertenece. Se quitó la placa de Marshal de su propio pecho y se la tendió. Thomas dio un paso adelante para aceptarla, una tranquila satisfacción en sus ojos mientras la volvía a prender donde correspondía. La multitud estalló en aplausos. Dakota sintió que las lágrimas de alivio asomaban a sus ojos. Se había acabado. Estaba exculpada. Thomas había sido reinstaurado y el engaño de Hollister había sido expuesto para que todos lo vieran. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Thomas se dirigió al lado de Dakota. Sin dudarlo, tomó su mano entre las suyas, sin preocuparse de quién pudiera ver. Se acabó, dijo en voz baja. Sí, asintió ella, apretando su mano. La justicia prevaleció. Solo porque fuiste lo suficientemente valiente como para defender la verdad, respondió Thomas. La mayoría de la gente habría huido del pueblo en lugar de enfrentarse a Hollister públicamente. Dakota le sonrió. Tuve un buen ejemplo de coraje que seguir. Su momento fue interrumpido por la señora Donovan, que se apresuró a abrazar a Dakota. Mi querida niña, estoy tan orgullosa de ti. Y Thomas le dio una palmadita aprobatoria en el brazo. Nunca dudé de que recuperarías tu placa. Mientras otros venían a felicitarlos,
Dakota notó que Hollister se alejaba furioso de la plaza, con sus hombres siguiéndolo. Su influencia en Silver City había sido severamente dañada hoy. Aunque no dudaba de que intentaría reconstruirla, también sabía que el pueblo había visto su verdadero carácter, y muchos no lo olvidarían. Esa noche, la pensión organizó una celebración improvisada. Huéspedes y vecinos se reunieron para brindar por la vindicación de Dakota y la reinstauración de Thomas. La señora Donovan se superó a sí misma con una cena especial y alguien incluso trajo un violín, lo que llevó a música y baile en el comedor después de que se despejaran las mesas. Dakota se vio envuelta en un animado baile, riendo como no había reído en semanas. Cuando el baile terminó, Thomas apareció a su lado, ofreciéndole una taza de ponche. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, sus ojos cálidos de afecto. Mucho, respondió ella. Se siente bien tener este peso levantado, poder caminar por el pueblo sin que la gente se pregunte si soy una ladrona. Thomas asintió comprensivamente. La libertad es preciosa, ya sea la libertad de falsas acusaciones o simplemente la libertad de vivir tu vida en paz. Salieron al porche, buscando un momento de tranquilidad lejos de la celebración. La noche era fresca y clara, las estrellas esparcidas como diamantes por el cielo de terciopelo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Dakota en voz baja. Thomas se volvió para mirarla, tomando ambas manos entre las suyas. Eso depende, dijo. ¿De qué? De lo que tú quieras, Dakota. Su voz era suave, seria. Hollister ha sido expuesto, pero todavía tiene poder en este territorio. Puede que no sea fácil para ti aquí. Dakota lo consideró. ¿Estás sugiriendo que me vaya después de todo? No, dijo Thomas rápidamente. Es lo último que quiero. Solo digo que la vida podría ser complicada por un tiempo. La vida siempre es complicada, respondió Dakota con una pequeña sonrisa. Lo que importa es con quién enfrentas esas complicaciones. Los ojos de Thomas se suavizaron. ¿Y con quién quieres enfrentarlas? Como respuesta, Dakota se acercó a él, levantando su rostro hacia el suyo. Creo que lo sabes, Marshall Blackburn. El beso que compartieron fue más profundo que los que habían intercambiado en la privacidad de la habitación de hotel de Thomas. Una promesa en lugar de una pregunta. Cuando finalmente se separaron, Thomas mantuvo sus brazos alrededor de su cintura, sosteniéndola cerca. Te amo, Dakota Verona, dijo, su voz áspera por la emoción. Creo que te he amado desde el momento en que me miraste con esos desafiantes ojos azules, incluso mientras te arrastraban por las calles. El corazón de Dakota se elevó ante sus palabras. Y yo te amo a ti, Thomas Blackburn, mi protector, mi compañero, mi amor. Permanecieron en el porche, hablando en voz baja sobre sus esperanzas y sueños para el futuro, hasta que la señora Donovan finalmente vino a buscarlos. Ahí están, exclamó. Entren, ustedes dos. Peter está a punto de hacer un brindis, y todos quieren que los invitados de honor estén presentes. Mientras la seguían de regreso al interior, Thomas mantuvo la mano de Dakota firmemente en la suya. Fuera lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, tal como habían enfrentado a Simon Hollister y sus falsas acusaciones. En los meses que siguieron, Silver City volvió gradualmente a la normalidad, aunque con algunos cambios significativos. Simon Hollister, con su reputación empañada, vendió sus intereses mineros y se fue de la ciudad en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El juez Wilson, impresionado por las pruebas presentadas en la audiencia, había presentado cargos por falsa acusación, y Hollister eligió la retirada en lugar de una mayor humillación pública. Thomas continuó sus deberes como Marshal con la misma dedicación y justicia que le habían ganado el respeto del pueblo. Aunque ahora había una cualidad más ligera en él que muchos notaron. El severo agente de la ley todavía defendía la justicia rigurosamente, pero sonreía más a menudo, especialmente cuando una cierta empleada de la pensión de ojos azules se cruzaba en su camino. Dakota, mientras tanto, encontró que su posición en la comunidad se elevó en lugar de dañarse por el calvario. Su coraje al enfrentarse a Hollister
Públicamente, le había ganado el respeto de muchos ciudadanos que anteriormente podrían haber pasado por alto a una simple trabajadora de una pensión. Cuando la maestra de la escuela del pueblo anunció su jubilación, varios miembros de la comunidad, incluida la señora Donovan, sugirieron a Dakota para el puesto. Dijiste que siempre quisiste enseñar, le recordó Thomas cuando ella dudó en postularse. Esta es tu oportunidad. Con su aliento, Dakota presentó su solicitud y fue contratada, su educación y obvia inteligencia superando su falta de experiencia formal en la enseñanza. Se dedicó al papel con entusiasmo, encontrando una profunda satisfacción en ayudar a los niños de Silver City a aprender y crecer. En una cálida tarde, 6 meses después de la audiencia, Thomas llevó a Dakota a dar un paseo por el arroyo que corría cerca del borde del pueblo. El sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre el paisaje, convirtiendo el agua en fuego líquido y el cabello de Dakota en oro hilado. Tengo algo que preguntarte, dijo Thomas cuando llegaron a una curva en el arroyo donde un gran álamo ofrecía sombra y privacidad. El corazón de Dakota se aceleró. Había habido una cierta tensión en Thomas todo el día, una energía nerviosa que rara vez veía en él. ¿Qué es? Thomas tomó ambas manos entre las suyas, sus ojos serios pero tiernos. Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Trabajar a tu lado, verte todos los días, verte convertirte en la maestra que siempre debiste ser, ha sido una alegría que nunca esperé encontrar. Soltó una de sus manos para buscar en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. A Dakota se le cortó la respiración. No puedo imaginar mi vida sin ti ahora, continuó Thomas, su voz profundizándose con la emoción. No quiero imaginarla. Abrió la caja para revelar un anillo simple pero encantador. Un pequeño diamante engastado en oro. Dakota Verona, ¿te casarías conmigo? Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Dakota. Sí, susurró, y luego más fuerte, di Thomas, ti. Él deslizó el anillo en su dedo, sus propias manos temblando ligeramente. Luego la atrajo a sus brazos, besándola con todo el amor y la promesa de su futuro juntos. Cuando finalmente se separaron, Dakota miró el anillo que brillaba en su dedo. Es precioso. Era de mi madre, dijo Thomas en voz baja. Lo único de ella que guardé todos estos años. Lo he llevado conmigo desde el día de la audiencia, esperando el momento adecuado. Dakota se sintió honrada de que le diera algo tan precioso, tan conectado con su pasado. Lo atesoraré siempre. Regresaron al pueblo de la mano, haciendo planes para su futuro. Vivirían en la pequeña casa de Thomas, que antes le parecía solitaria, pero que ahora se convertiría en un hogar. Dakota seguiría enseñando y Thomas seguiría siendo Marshall mientras Silver City lo necesitara. ¿Y niños? Preguntó Dakota tímidamente. ¿Los quieres? Thomas sonrió apretando su mano. Mucho. Una casa llena, si estás dispuesta. La calidez en sus ojos hizo que el corazón de Dakota se hinchara. Una casa llena suena perfecto. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por Silver City, recibida con aprobación generalizada. Incluso aquellos que inicialmente habían chismorreado sobre su relación durante el asunto Hollister, ahora admitían que el Marshall y la maestra hacían una buena pareja. Se casaron 3 meses después en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo. La señora Donovan lloró abiertamente, declarando que había sabido desde el principio que eran perfectos el uno para el otro. El juez Wilson, que se había convertido en un amigo y partidario, ofició la ceremonia. Todo el pueblo acudió a celebrar la unión de su Marshall y su maestra, transformando la boda en una especie de festival comunitario. Mientras Dakota y Thomas compartían su primer baile como marido y mujer, ella se inclinó para susurrarle al oído. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podrían haber resultado las cosas si no hubieras estado pasando por allí ese día? Si no hubieras detenido a esos hombres y preguntado de qué se me acusaba. Thomas se echó un poco hacia atrás para mirarla a los ojos, los suyos llenos de amor y certeza. Creo que algunas cosas están destinadas a ser, Dakota. Si no hubiera intervenido ese día, te habría encontrado de alguna otra manera. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse.
Dakota sonrió, conmovida por su visión romántica. Marshall Blackburn, nunca lo tomé por un creyente en el destino. No lo era, admitió, haciéndola girar suavemente por la pista, hasta que te conocí. A medida que pasaron los años, Silver City creció y prosperó, al igual que la familia Blackburn. Dakota continuó enseñando hasta el nacimiento de su primer hijo, un niño al que llamaron James en honor al mentor de Thomas. Una hija, Elizabeth, siguió 2 años después, y finalmente otro hijo, William. Thomas sirvió como marshal durante 12 años más antes de aceptar un puesto como juez de circuito, un papel que le permitió seguir defendiendo la justicia mientras pasaba más tiempo con su familia. Dakota ocasionalmente sustituía en la escuela, pero encontró su mayor realización en la crianza de sus hijos y en el trabajo caritativo que emprendió, estableciendo la primera biblioteca pública de Silver City. Simon Hollister nunca regresó a Silver City, aunque ocasionalmente llegaban noticias de sus circunstancias disminuidas. La falsa acusación que casi le había costado la libertad a Dakota y la carrera a Thomas había sido, en última instancia, la ruina de Hollister. En su 20º aniversario de bodas, Thomas sorprendió a Dakota con un regalo especial, un diario que había llevado desde poco después de conocerse, registrando sus pensamientos y sentimientos a medida que su relación evolucionaba. La última entrada, fechada ese mismo día, decía: hace 20 años, me interpuse entre 2 hombres y la mujer que arrastraban hacia la injusticia, y pregunté, ¿bajo qué cargos? Nunca podría haber imaginado que esas 3 palabras me llevarían a la mayor felicidad que he conocido. Dakota Verona Blackburn ha sido mi compañera, mi conciencia, mi alegría y mi amor. Cada día con ella ha sido un regalo inconmensurable. Cualquiera que fuera el destino o la providencia que me llevó a ese momento, estaré eternamente agradecido, porque al salvarla ese día, también me salvé a mí mismo. Dakota cerró el diario, con lágrimas corriendo por su rostro, y abrazó a su marido. Y yo estaré eternamente agradecida de que estuvieras allí, susurró, de que me vieras, de que te importara lo suficiente como para preguntar por qué. Thomas la abrazó con fuerza, maravillándose de cómo el amor entre ellos solo se había profundizado con el tiempo. Desde ese primer momento cargado en una calle polvorienta de Silver City hasta esta tranquila velada rodeados de la familia que habían creado, su viaje juntos había sido más gratificante de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Lo haría todo de nuevo, dijo Thomas en voz baja. Cada momento, cada desafío, cada alegría, siempre que me llevara a ti. Y en ese momento, mientras estaban envueltos en los brazos del otro con el sol poniente, proyectando largas sombras sobre su hogar, tanto Dakota como Thomas supieron con absoluta certeza que lo que había comenzado como un acto de justicia se había convertido en algo mucho más profundo. Un amor que no solo había cambiado sus vidas, sino que había dejado su huella en Silver City y en todos los que presenciaron su historia. Un amor que había comenzado con una simple pregunta: ¿de qué se le acusa?